más o menos 100 empresas que se están conectando. Hoy, bueno, mi nombre es Luis Vilanova, muchos de vosotros ya me conocéis. Hoy vamos a hablar de peritaje de proyectos RP. He nombrado tres importantes porque, bueno, son los que personalmente más trabajo como perito judicial, SAP Dynamics y Odoo, y especialmente como vamos a ir viendo, vamos a explicar hoy todo lo que afecta cuando hay un juicio, cuando el proyecto RP no sale bien, tanto el partner o el cliente demanda a una parte u a otra, como un peritaje informático puede ayudar a conseguir decir la verdad o demostrar que realmente el proyecto ha fracasado no por nuestra responsabilidad, por así decirlo, ¿no? La cuestión, yo trabajo como perito judicial desde hace más de 20 años y pertenezco a las asociaciones más importantes de España, que tienes que demostrar más de 5 años en sala judicial, si no, no te admiten, ¿no? Como la Asociación de Peritos Judiciales de Comunidad de Madrid, Comunidad de Valencia, Nacional y otros. Importante, soy el único perito que pertenece a la Asociación de SAP de España. Esto es relevante, luego iremos viendo por qué es relevante. Los jueces, lo adelanto un poquito, veremos que hay una sentencia o jurisprudencia donde los jueces de alguna manera van a dar más peso, más importancia a un peritaje realizado por alguien con capacidades y que demuestra conocimiento sobre la herramienta SAP, Navision o Odoo que está trabajando frente a otro que no pertenezca a ninguna asociación o que no tenga conocimientos. También soy el único perito que pertenece a la asociación de Odoo. Tanto en SAP como en Odoo os podéis imaginar que he llevado muchos peritajes de Odoo, tanto de partner, cliente y judicial. En este momento hago una pequeña parada. Sabéis que un peritaje informático trata de demostrar lo que ha ocurrido en un proyecto informático como SAP, como Odoo, como Dynamics, ¿no? En Dynamics estoy certificado. Es importante también que lo que voy a contar hoy también sirve para otros proyectos informáticos, incluso para otros RPs, obviamente, porque mucha problemática de adaptaciones, personalizaciones, módulos y otras cuestiones se va a repetir. ¿De acuerdo? Quiero comprobar que sí, el micrófono estaba encendido. Entonces, en este sentido, un peritaje informático puede ser contratado bien por la parte demandante, es decir, la empresa cliente que decide demandar al partner, el partner que decide demandar al cliente. El cliente nuevamente demanda porque el partner se supone que no ha hecho un buen trabajo, que abandona el proyecto, que lo deja a mitad y el cliente decide demandar al partner. Y el partner puede demandar al cliente generalmente porque o bien ha sido demandado o bien porque de alguna manera no le ha terminado de pagar las facturas o hay otros conflictos. De manera que podemos ir como de parte del cliente o de parte del partner. Puede haber una tercera situación, que es el juez. El juez puede tener en sala judicial un informe pericial que diga blanco, un informe pericial que diga negro y solicite lo que se llama un peritaje judicial, un tercero que desempate. Ese peritaje judicial va a tener mucha importancia, luego lo vamos a comentar también. Y bueno, como ya sabéis, pertenezco a diferentes asociaciones de peritos, me he formado en las principales escuelas de negocio y de auditoría, BSI, AENOR, SGS, Deloitte, Auditor CISA y otras cuestiones. ¿Qué hacemos respecto de los servicios de peritaje? Pues además de los peritajes para juicio, hacemos asesoramientos en metodología y en contratos. Hoy vamos a centrarnos en el concepto de peritaje. Normalmente, un peritaje o una demanda, muchas veces hay peritajes sin demanda. ¿Por qué? Porque un peritaje informático, como luego comentaremos, no sirve solo para defendernos en juicio, sino que también sirve para negociar. Muchas veces se negocia no el cortar la relación, sino el llegar a un acuerdo. Oye, yo tengo un informe que dice que tu partner has hecho todas estas cuestiones de una manera incorrecta, luego veremos qué cuestiones pueden darse, son las que más se dan, o cliente, mira, tengo un informe que dice que yo he hecho las cosas adecuadamente, que eres tú donde has metido demasiados cambios, etcétera, lo veremos también.
Y estos informes sirven para la negociación. De hecho, nosotros hacemos negociación. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en una demanda de más de 1 millón, con la negociación que realicé, lo reducimos en 200.000. Pues perfecto. No hubo continuidad, pero no llegaron a juicio. De 1 millón quedaron en 200.000 euros, donde el partner le pagaba al cliente en aquel momento, ¿no? Pues bueno, pues, es una negociación fructífera porque se ha reducido el pago en una cantidad importante del partner, que era lo que quería el partner. Yo siempre digo, hay que evitar el punto de no retorno. El proyecto no acaba en juicio de forma espontánea, generalmente es un proceso que se gesta durante el ciclo de vida del mismo. A veces cuando vamos a hacer un peritaje, me sorprende, es raro que no haya conflictos previos a que, por ejemplo, se interrumpa el proyecto, ¿no? Normalmente ya hay desavenencias, ya hay problemas, oye, esto no está funcionando por email, esto no está fallando, hay actas donde se dice, esto no funciona, estoy harto, esto no puede ser. Normalmente esto es algo que se va gestando, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? ¿Por qué llegamos a ese punto muchas veces donde rompemos la baraja o nos plantamos, ya sea del cliente o del partner, donde decimos no continuamos? Por un lado, muchas veces hay una incorrecta negociación inicial, mala definición de posibilidades, de alcance, compromisos, costes, que derivan en un contrato incorrecto. Luego vamos a ver ejemplos, ¿eh? Compromisos excesivos, el área comercial quizá ha excedido lo que podía abordar en ese tiempo con ese presupuesto, SLAs excesivos, falta de definición de responsabilidades, quién era responsable de la migración de datos, quién era responsable de la carga, bueno, muchas cosas de estas que luego iremos viendo. El desarrollo. Es importante no llegar a un Big Bang, ¿no? Toda la metodología Scrum y Agile, que muchas veces, y en los peritajes de SAP que estoy llevando, llevo 4 peritajes de SAP en este momento, nos damos cuenta que aunque el partner muchas veces dice esto es metodología ágil, luego no es verdad. O sea, no se está dando esa metodología ágil, no hay entregables parciales, no hay validaciones parciales, no hay sprints, realmente al final vamos a un ciclo de vida clásico en cascada, ¿no? Y, y esto afecta negativamente al proyecto. No es que afecte además negativamente, es que el cliente lo puede usar en contra del partner, ¿no? Oye, tú me firmaste en la oferta que tú ibas a trabajar con sprints y con metodología ágil, ¿no? Obtener aceptación por parte del cliente, fundamental, es importante. No lo es todo, porque muchas veces el cliente, sabéis aquello de que a veces alguien firma algo, esto ha ocurrido, alguien firma algo, luego dice que no sabía lo que estaba firmando y el juez llega a la conclusión de que realmente efectivamente no sabía lo que estaba firmando. Pues podría llegar a tratarse ese tema. Cuidado con esto, ya sé que esto es una barbaridad, pero podría pasar. O que el cliente no le dedique el tiempo, los recursos, ponga un responsable adecuado, o que el partner se comprometa a tener un equipo senior y no lo tenga para el proyecto, que se incorpore a mitad, eso lo iremos viendo. Muy importante, el pase a producción, lo vamos a ver también hoy. Una de las grandes causas es por parte del cliente, vamos adelante con todo. No lo he probado, no está suficientemente validado. El partner sabe muchas veces que no está suficientemente validado o probado, pero vamos a tirarnos a la piscina, vamos al go live, como se dice en SAP, vamos al go. Pero claro, esto es peligrosísimo, porque si fracasa el go, la imagen del proyecto ya se va a ver dañada y esto muchas veces acaba en juicio. O sea, y el post-arranque, vale, hemos hecho un Go Live, pero el Go Live es muy doloroso. Tenemos demasiados proyectos, perdón, errores, incidencias. Uno de los que hice hace poco de Dynamics, 800 incidencias en un mes, tuvieron que pararlo, el backtrack, volver hacia atrás fue terrible, una demanda, 500.000 euros de proyecto, el posarranque, luego también en posarranque muchas veces, luego vamos a ver qué diferencia hay entre garantía y mantenimiento, ¿no? Ostras, esa discusión de, oye, no, esto es un error, pero este error, esto tenía que estar resuelto en el arranque, no es que haya surgido en un mantenimiento correctivo o evolutivo posterior, ¿no? Bueno, pues esta es un poco una visión 360 de las fases hasta llegar a ese punto de no retorno que le digo yo, donde la relación se termina o se acaba y da paso a contactar con un abogado o con un perito la mayoría de las veces, ¿no? ¿Cómo llegan hacia a nosotros? Pues realmente es muy importante que contéis siempre con un perito judicial con experiencia contrastada.
Hemos ganado, por ejemplo, un proyecto, un peritaje, jolín, perdón, disculpadme, un juicio de Odoo lo hemos ganado hace unos meses y una de las claves era que el perito contrario no tenía ninguna formación, ninguna certificación, no pertenecía a la asociación de Odoo y es que se notaba en el informe. Esto el juez luego lo redactó, dijo, Luis Vilanova se nota que tiene amplia experiencia en Odoo y, bueno, dio más peso a nuestras afirmaciones. Aquí, una cosa importante que siempre digo, nosotros los peritos informáticos somos herramientas del abogado. Es decir, quien gana o pierde el juicio es el abogado. Obviamente, en estos temas tan técnicos, que el juez generalmente no tiene suficientes conocimientos y se basa mucho en los peritajes, y el peritaje es una herramienta muy importante, sigue siendo también fundamental que el abogado sea potente, que realmente tenga experiencia en este tipo de juicios. Prácticamente el mismo informe a mí me ha pasado que personalmente lo he llevado con un abogado poco competente o con poca preparación del juicio, esto también es muy importante, preparar el juicio adecuadamente, y hemos perdido. Y prácticamente la misma situación con un abogado con una preparación judicial del juicio con capacidad y con experiencia, lo ha ganado. Si os veis a una situación así, yo os puedo recomendar abogados que realmente tienen mucha, mucha experiencia. Por tanto, ¿qué llegan a nosotros cuando el proyecto ya es fallido? Hay que hacer una toma de contacto. Yo siempre digo el ciclo de vida del proyecto. ¿Qué ha ocurrido? Cuéntame lo que ha ocurrido desde incluso previo a la firma del contrato. Sabéis que en Oracle existe el concepto de RFQ, perdón, en Oracle, en SAP, existe el concepto de RFQ, la oferta, bueno, hay una serie de fases. Hay que llegar a entender por qué se ha derivado en una oferta que a lo mejor no tenía todo lo que tenía el RFQ, se ha extraído cosas del RFQ, se ha quitado, ¿por qué se ha quitado? Bueno, hay una serie de cuestiones, pero incluso hay una previa. ¿Por qué se ha elegido SAP? ¿Por qué se ha elegido Dynamics? ¿Por qué se ha elegido Odoo? Porque al final también elegir la herramienta es responsabilidad del cliente, compartida con el partner, pero el cliente es al final el que elige, ¿no? Esto es discutido, discutible, lo podemos hablar. ¿Por qué? Porque al final la implantación de un RP, como ya sabéis, implica una adaptación a la herramienta. Yo me tengo que adaptar. Para eso compro un RP, para adaptarme a los procesos como SAP, como Navision, como Odoo, que están establecidos en un sector, en la industria. Entonces, de alguna manera, cuando yo adquiero este producto, estoy también firmando un compromiso de adaptación a la herramienta. Si esa herramienta no servía para mí, quizá tenía que haber hecho un estudio comparativo previo, ¿no? Bueno, esto está lleno de matices, es solamente una línea que a veces se utiliza y es en función de realmente si tiene sentido, ¿no? En la pericial analizamos todas las evidencias que podamos encontrar. A veces no sé, a veces vamos lo que se denomina contrapericial. O sea, la parte demandante ya ha presentado un informe y cuando nos llama la parte demandada, nos dice, oye, hay un informe pericial que vamos a tener que rebatir. Y efectivamente, esa labor es bastante fácil, porque al final tienes un informe y tú tienes todo el tiempo del mundo, entre comillas, para ir punto por punto viendo y rebatiendo si realmente lo que dice ahí es correcto. Y vas a tratar, ¿qué vas a hacer? Vas a tratar de buscar todo lo que realmente no es correcto de esa pericial. ¿Vale? Aquí hay un tema que, claro, ¿quién lleva la carga de la prueba? La parte demandante, más que la parte demandada, ¿no? Por supuesto, aparte de toda la documentación, actas, oferta, contrato, está, no siempre, de hecho ahora llevo dos casos que no tenemos el SAP, porque no se llegó a desarrollar un SAP en condiciones, no siempre tenemos el producto en sí, no siempre tenemos el Odoo, el Dynamics para poder sentarnos y decir, vamos a hacer un pedido de venta, vamos a hacer una venta, vamos a hacer una factura, vamos a hacer un cobro, no siempre. Entonces, a eso se le llama pericial documental, donde solo nos podemos basar en documentos, hasta mensajes de WhatsApp, si me apuras. Hoy no, es que en un WhatsApp él me dijo, me reconoció que el equipo que habían montado, el partner, no tenía experiencia en seguros, porque mi empresa es de seguros.
Pues mira, eso es fantástico porque tenemos un WhatsApp donde el partner está reconociendo esto. O no, mira, es que tengo un WhatsApp donde el cliente me dijo que no quería y que dejaba fuera del proyecto por decisión propia el e-commerce. Pues perfecto. Ahora no me puede reclamar el e-commerce porque tengo un mensaje claro que me dijo no vamos a incluir el e-commerce. ¿Vale? Y luego la defensa en juicio, que es vital, lo hemos hablado. En la defensa a juicio es muy importante que el perito obviamente tenga experiencia y pueda transmitir en un idioma que el juez entienda. Si nos vamos a cuestiones como clave primaria, índice, procedimiento almacenado, store procedure, y el juez no va a entender nada. Tenemos que hablar, a veces poner ejemplos, ¿no? Eso lo vamos a trabajar también hoy. El número de conflictos de implantaciones ha crecido. Quizá porque, bueno, realmente la complejidad de los mismos es alta. También el cliente está más informado de que, oye, si el proyecto no fracasa, o sea, si el proyecto no nos gusta, lo vamos a parar y vamos a llevar a demanda. Y muchas veces también por la competencia, ¿no? Presión en plazos, falta de definición funcional. Estos proyectos afectan directamente al núcleo operativo de las empresas, por lo que su fracaso no solo genera sobrecostes, sino bloqueos reales de negocio. Claro, el cliente que demanda o el partner que demanda, esto es un impacto muy grande en su operativa. El cliente probablemente se embarcó en este proyecto, llevo alguno de este tipo, porque necesitaba un plan, estaba dentro de su plan estratégico. Disponer de un RP homogéneo, por ejemplo, en varios países. Es caso real. Si el proyecto fracasa, te has cargado el plan estratégico. O sea, vas a buscar, por supuesto, ya sé que buscarán otros caminos, pero estás afectando el plan estratégico, ¿no? Esto lo entendemos todos y además es un argumento que utilizamos en estos tipos de peritajes. El peritaje deja de ser un elemento accesorio y se convierte en una herramienta estratégica de defensa y reclamación. Esto lo hemos hablado. ¿Qué es un peritaje de RP? Hombre, pues no consiste en analizar si el sistema funciona y luego hablaremos de qué significa que funciona, sino en determinar si cumple con lo contratado, si es operativo para el negocio y si existen incumplimientos imputables. Estoy llevando un peritaje de un despacho de abogados que trataban de instalar este RP en el despacho de abogados. Y estamos en ello. Y me decía, no es que Luis, que fíjate, nosotros llevamos herencias y, ostras, es que no permite poner más de un destinatario de la herencia, el RP. ¿Cómo puede ser esto? Eh, Hay cuestiones, y me dijeron que eran expertos en servicios legales, ¿no? Y además estamos utilizando el vertical de servicios legales del RP. Claro, esto es una barbaridad, porque estás hablando de que, ostras, si tú eres experto, has tenido un consultor experto en servicios legales, ¿cómo no puedes poner más de un destinatario en un servicio como una herencia, donde siempre hay varios herederos, ¿no? O que solo podía ser jurídico, una entidad jurídica, no una entidad física. En fin, o sea, lo que quiero decir con esto es, muchas veces, aunque no esté detallado en la oferta, en el contrato, hay cosas que son básicas y que el juez las va a entender perfectamente. Por ejemplo, si estamos defendiendo un TPV, el TPV de un RP, es lógico que si el TPV no me permite cerrar una caja, de alguna manera, no, es que esto no tiene cierre de caja. Ah, ¿y se puede borrar cualquier factura? Sí. Ostras, pero esto, ya sé que no te lo dije, pero ¿cómo vamos a permitir borrar todo lo que el usuario borre facturas aquí y desaparezcan las cosas de un restaurante? Eso no puede ser. Esto ya sé que es complejo, pero hay requisitos que es muy difícil documentarlos en las fases iniciales y que se da por peso, ¿no? Un proyecto fallido genera tres niveles de impacto: económico, operativo y jurídico, obvio. Económico, el cliente ha invertido en licencias, ha invertido en servidores, ha invertido en consultoría, ha invertido tiempo de su equipo interno. Luego hablaremos de la cantidad de la demanda que podemos llegar, ¿no? Me está afectando a la operativa, mi equipo está, la típica frase, mi equipo está quemado, llevamos un año trabajando en este proyecto, no ha habido resultados, siempre fallaba y no he podido dedicarle tiempo a otras cosas de mi empresa que tenía que realizar. Y jurídico,
Obviamente tengo que meter aquí a un equipo de abogados, procurador, peritaje, etcétera, etcétera. El impacto económico se traduce en inversión perdida y costes adicionales. El impacto operativo puede realizar procesos clave como facturación, paralizar procesos clave como facturación, logística, lógicamente. Porque estaba en otro peritaje, en este caso de SAP, donde, por ejemplo, en logística, uno de los problemas que tuvieron es que cuando pasaron a producción, hacer una picada de un producto para sacarlo a través de un albarán, eh, tardaba un minuto. Se quedaba pensando, ordenar un minuto y dice, esto es inviable. No, es que no hemos hablado del tiempo máximo mío, hombre, ya, pero tú sabes que yo saco al día 5.000 líneas. ¿Cómo voy a estar 5.000 minutos esperando? ¿No? Esto pues, son cuestiones que el juez lo va a entender. El juez va a preguntar, ¿usted quiere decir que no se podía? No. ¿Y cuál sería el tiempo lógico para que desde que pico el código de barras el sistema ya lo registre? Hombre, pues estaríamos hablando siempre de cuestión de segundos, no de minutos, ¿no? El juez lo va a entender clarísimo eso. Y el impacto jurídico deriva en reclamaciones, litigios, obviamente, ¿no? Marco jurídico del peritaje. Un proyecto fallido genera esto, perdón, esto no hemos hablado. Funcionalidad versus operativa. Uno de los conceptos más relevantes es distinguir entre un sistema funcional y un sistema operativo. Un ERP puede funcionar técnicamente, pero no ser útil para el negocio. Claro. Esta diferencia es determinante en sede judicial. Hay que explicarle al juez. Yo muchas veces pongo el ejemplo de la casa prefabricada. Es decir, eh, claro que el ERP funciona, es obvio. Yo entro y hago facturas. Pero este cliente, caso real, vende online cigarrillos electrónicos, un cliente que todos conocemos además, probablemente, una marca. Entonces, si ese e-commerce no está integrado con el ERP, yo no voy a tener los pedidos del e-commerce. O si los recibo, pero los precios están mal, porque no ha funcionado la sincronización, claro que el ERP funciona, pero lo que está fallando es la operativa. O no, es que yo no puedo indicar las propiedades del producto en el ERP, hombre, porque esto tiene propiedades especiales de venta que no están en el estándar del ERP. O sea, de alguna manera está claro, ¿no? Que la funcionalidad técnica del RP tiene que adaptarse a lo que se ha contratado. Esto lo he visto también en juicios donde la otra parte, el otro perito dice, no, si yo me he sentado y aquí perfectamente sale el producto en logística. Ya, pero ¿tú te has dado cuenta que esto tiene que pasar por la aduana porque es un destinatario de fuera de España y tiene que estar acompañado de una serie de documentos que se le dijeron al partner que desarrollara? ¿Vale? Es un poco funcional versus operativo, ¿no? El informe se construye sobre evidencias, contrato, blueprint, en el caso de Oracle, actas de proyecto, pruebas UAT, bueno, UAT o de integración, me da igual, incidencias, código fuente, comunicaciones entre partes. La coherencia entre estas evidencias es lo que permite demostrar incumplimientos. Pero no hay un blanco o un negro muchas veces, porque hablemos, por ejemplo, del código fuente. Excesivas personalizaciones es obvio que no son recomendables en un RP. Pero si yo no hago repersonalizaciones, el cliente puede decirme que no le he personalizado al proyecto como él lo quería y que no le sirve tal y como está. Entonces, ahí hay que analizar un poco dónde está el punto lógico. Decir, oye, ¿el cliente tenía que adaptarse al proceso o realmente el cliente tiene un proceso tan diferente? ¿O realmente yo no le he desarrollado lo que me pidió? O, y luego, ¿y lo que me pidió realmente se adapta en este RP? Porque a lo mejor, ok, hay excesivo código fuente y este código fuente está duplicado y este código fuente es de mala calidad. Esto me va luego a fastidiar las actualizaciones, ¿vale? Vemos ahí que hay un tema que no todas son blanco o negro. En proyectos de SAP RP, por ejemplo, ahora vamos a hablar de SAP, ¿no? Estamos en un entorno de alta complejidad. Esto es claro, ¿no? En proyectos de SAP, ya sea Business One, HANA, la complejidad técnica y organizativa es máxima. Suelen ser proyectos de gran envergadura, donde los conflictos se originan en la fase de definición funcional. Pues así es. O sea, la mayoría de veces los blueprints o los BBPs realmente son incompletos. O es muy difícil, vamos a decir que es muy difícil, sabéis que los blueprints, los BBPs, lo que tratan de describir es el diseño de lo que luego vamos a implementar en SAP, ¿no? Los flujos, los procedimientos, etcétera, ¿no? Claro, a la hora de diseñar un flujo,
yo tengo que entender bien lo que el cliente me está pidiendo y además lo tengo que hacer encajar con lo que el estándar tiene. Y si no, los famosos gaps. Van a salir gaps que yo voy a inventariar y voy a tratar de desarrollar con la bolsa de horas de programación que metí en el proyecto. Esto es muy complejo, porque muchas veces, otro caso real que me estoy acordando y que tenemos el juicio este mes, al final, eh, por un lado, puede pasar, como ocurría en este caso, que el cliente le ha hecho cambiar los flujos como 10 veces. Donde había solamente dos flujos de trabajo en logística, al final hay 15. Y es claro, esto, sabéis que si el cliente no me aprueba el EVP, yo no puedo continuar. Pues aquí era cuestión de meses para aprobar esto, con lo cual el tiempo se dilataba, pasaban los meses. Entonces, ¿dónde está el punto de equilibrio? ¿Y qué pasa si el cliente no me traslada bien las cuestiones? No, es que el que lo conocía ya no está, y ahora está este, pero o el que está, los que están no me lo saben transmitir, o no se acuerdan, o no tienen tiempo, o no conocen el proceso, o llevan esto en una hoja Excel, esto otro caso, llevan esto en una hoja Excel, y claro, en la hoja Excel hacían lo que les daba la gana, pero ahora vamos a un RP. Gran problema, ¿vale? Esto suele favorecer al partner muchas veces. En proyectos de SAP, la complejidad técnica y organizativa es máxima, claro, porque suelen ser proyectos muy grandes. Suelen ser proyectos de gran envergadura donde los conflictos se originan en la fase de definición funcional o de desviaciones de alcance no controladas. El Business Blueprint, ¿no? Los BBPs. Es la piedra angular del proyecto, es donde nos centramos muchas veces, donde surgen la mayoría de los problemas. El análisis pericial se centra en determinar si define correctamente los procesos de negocio, si existe trazabilidad con lo implementado y las desviaciones están justificadas. Oye, realmente tenemos unos gaps que realmente no estaban incluidos en el proyecto, que yo no lo había contratado. ¿Tiene argumentos el partner para decir esto? O, oye, ¿tiene argumentos el cliente para decir que estos gaps estaban incluidos en el proyecto y no los tenemos que cobrar aparte? Todo esto es complejo. El análisis técnico, obviamente vamos a evaluar los desarrollos específicos, modificaciones sobre el estándar, calidad del código y rendimiento, como hemos hablado antes del ejemplo de los segundos en cada vez que hacía un tick de un producto, ¿no? Tratamos de identificar errores críticos, duplicidades y malas prácticas en la operativa. Las fases críticas hay varias, pero obviamente la aceptación de los BDPs es una, esa es muy, muy importante. Muchas veces los BDPs no acaban siendo firmados por el cliente o se firman tarde o incompletos, pero también hay dos que son muy importantes. Las pruebas UAT y el Go Live, como hemos hablado antes. Las pruebas unitarias, sabéis que en los casos de uso lo debe definir el cliente y nosotros tenemos que diseñar el entorno para que se puedan, no todos los partners, perdón, no, sé que la mayoría sois partners, tiene que diseñarlos el partner. Claro, ¿qué pasa si yo no, como si los clientes no te definen bien los casos de uso, o bien tú o bien ellos lo prueban, pero bueno, sí, más o menos funciona. No, pero más o menos no. Hemos cubierto todos los casos. Esto es muy complejo. El Go Live, lo hemos hablado. ¿Qué pasa si el cliente decide arrancar porque el partner le está presionando? O al revés, el partner decide arrancar o porque el cliente le está presionando, cuando el sistema no está para arrancar. Esos son los momentos uno de los momentos más críticos, ¿no? Lo hemos hablado, el impacto jurídico y económico. Bueno, y aquí en esta página he hecho un resumen que no voy a insistir mucho más. Dentro un peitaje de SAP, aunque si nos vamos a otro RP, realmente puedes hacerlo encajar, ¿no? El contrato, la oferta, BBPs, las UATs, los timeline, el Go Live, el cutover no lo he puesto aquí. Ya sabéis que el cutover muchas veces es cuando migro el código fuente del entorno de SAP de preproducción a desarrollo, a producción, ¿ok? ¿Vale? Pues bueno, me salto esta página porque sería un poco resumen, ¿no? Y nos vamos al maravilloso mundo de Dynamics, que sabéis que evoluciona desde Navision, ¿no? Yo llevo 20 años trabajando con Navision. Los proyectos están orientados a pymes, muchas veces, pymes, con menor formalización documental y mayor dependencia del partner implementador. Muchas veces el cliente no es tan grande, no sabe mucho cómo hacer las cosas y dice, yo me dejo llevar y voy a intentar adaptarme a la herramienta, ¿no? Son frecuentes las promesas comerciales. ¿Por qué? Porque Microsoft sabéis que siempre es muy flexible, muy bonito, aparentemente todo nos lo va a dar
Y el comercial, oye, pero tienes, ¿voy a poder hacer descuentos por 2 por 1? Sí, sí, ningún problema. ¿Voy a poder hacer descuentos por tercera unidad? Y sí, sí, tal, tal. ¿Y voy a poder categorizar los clientes y que luego esto, las categorías, se trasladen a todos los procesos? Sí, 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 ningún problema. También ocurría que al ser .NET hay muchos programadores de .NET en el mundo. Entonces, muchas veces se incluyen a programadores de .NET que no tienen una experiencia concreta. Sobre todo Unix, ¿no? La falta de definición funcional, desarrollos mal controlados y migraciones de datos. Las migraciones de datos es un tema que no había hablado hasta ahora, que suele ser una parte muy importante y muy crítica, por varias razones. Primero, porque la migración de un sistema a otro es una extracción, transformación, carga, ¿no? Las ETLs. Al final tenemos muchas veces el cliente me va a dar los datos en un formato que no encajan en el mío. Muchas veces los datos del subcliente ya tienen mal, están mal internamente en el programa anterior o en los Excel anterior, porque no hay un foreign key, no hay una primary key, no hay un unique, un campo único, no hay una. Las fechas vienen sin formato. O sea, mil razones por las cuales la semántica y la sintaxis de esos datos originales no van a ir bien en el sistema. Muchas veces el cliente insiste, no, que quiero, no. Quizá los partners cada día más, esto es verdad, lo hacen, deberían decir, mira, vamos a migrar los maestros y alguna cosa más que necesites, pero vamos a dejar todo lo máximo volumen de datos en el anterior programa en solo lectura, ¿no? Y vamos a montar una capa de Business Intelligence donde podamos unir los datos y tú puedas ver en todo momento informes de histórico de ventas, comparativa de clientes en los últimos años, sin tener que tener toda esa información en el sistema. Bueno, pues esto es un tema, ¿no? Dificultad probatoria, la ausencia de documentación. Muchas veces en Microsoft yo me he encontrado en casos que hay muy poquita documentación. Entonces, esto tenemos que reconstruir el proyecto a partir de correos, WhatsApps, actas de reuniones, o incluso grabaciones. Claro, muchas veces las actas se graban en vídeo. Entonces, tenemos aquí un mundo que explorar, ¿no? Odoo, flexibilidad y riesgo. Odoo es un tema porque más bajo coste, entre comillas, muy flexible, pero esta alta flexibilidad y capacidad de personalización generan riesgos si no existe control técnico y metodológico, ¿no? Me decía un cliente, no, es que yo le pedí categoría de clientes y me han creado un campo que pone categoría en la ficha del cliente, pero esto no tiene ninguna implicación en ninguna parte del programa. Claro. O sea, eh, o no, es que han modificado este código fuente, entonces si hago el pedido por aquí funciona, pero como hago el pedido por allá no funciona. Bueno, aunque esto es aplicable a todo RP, ¿eh? La falta de documentación, la dependencia del proveedor. La dependencia del proveedor es otro tema. Ayer estaba haciendo un peritaje de SAP donde muchas veces ahora hablaremos de proyecto nulo, del concepto de proyecto nulo, pero muchas veces el proyecto no se para y muere, sino se para y viene otro partner. Que muchas veces ha venido un nuevo partner y este sí que es bueno, el anterior es malo. Y a lo mejor en otros clientes al revés. El mismo se ha ido y acaba que. Bueno. Eh, la dependencia del proveedor es muy importante. La migración de conocimiento tiene que estar por contrato, ¿no? Muchas veces, no, mira, es que el proveedor no nos ha migrado conocimiento, lo queremos demandar. Bla, bla, bla. Bueno, pues hay un tema importante. El peritaje Nodus se apoya en el análisis técnico del código, módulos y arquitectura para reconstruir la realidad del proyecto y detectar desviaciones. Esto, por ejemplo, cuando tenemos que defender al partner de, oye, no, es que no me ha. El cliente dice, no, es que nunca instaló los módulos de EDI. Pues no, vamos a los módulos instalados y vemos las fechas. No, mira, es que tal fecha está el módulo de EDI y además nos vamos a las facturas y efectivamente aquí vemos cómo se han comunicado 350 facturas. Una cuestión aquí importante que luego hablaremos con el proyecto nulo es muy importante, sobre todo para el partner, si el cliente ha utilizado realmente el RP. Hay una gran diferencia entre que el RP haya sido utilizado, imaginémonos, 6 meses, se hayan creado 5.800 facturas, 432.000 movimientos de almacén, eh, y a los 6 meses diga el cliente, te voy a llevar a juicio porque esto no nos sirve. Esto el juez lo va a entender. Al menos va a entender que esto nulo no es. Habrá alguna cosa que no esté. Habrá algún módulo que no pueda funcionar. Pero si el cliente ha estado 6 meses o un año, me ha pasado,
y ha utilizado el proyecto intensivamente, pues vamos a ver qué es, por qué ahora dice que el proyecto no le vale, ¿no? Porque realmente ahí hay evidencias claras de que el proyecto, el RP está en funcionamiento, ¿no? ¿Vale? Esto es importante. Uno de los puntos más complejos es determinar en los juicios, pasamos al apartado que he llamado juicios, es determinar si la responsabilidad recae en el proveedor, en el cliente o es compartida. Porque muchas veces, en uno de los proyectos más grandes que he llevado de SAP, la demanda era de 2 millones de euros y 2,5. Y yo iba de perito judicial. Y yo lo tuve claro. Yo sí que pensé que el partner tenía un poco más de responsabilidad, pero la responsabilidad es compartida. Lo que había ocurrido en ese proyecto, tanto el cliente tenía responsabilidad como el partner, y así lo hice saber al juez, ¿no? Que en aquel momento, sí, y lo sigo opinando, que tenía más el partner, un poquito más, ¿no? Pero muchas veces es casi compartida, no siempre. El informe debe justificarlo con evidencias técnicas y contractuales. Los tribunales suelen, muy importante este, suelen considerar que el uso del sistema excluye la nulidad. Es decir, si yo he podido usar el sistema, este proyecto no es nulo. La nulidad del contrato. Que la indemnización requiere prueba objetiva del daño y que la inoperatividad es un factor determinante. O sea, si el partner realmente no ha llevado a funcionamiento el RP, esto es un factor importante. Algo ha pasado, algo grave debe haber pasado para que ni siquiera hayan arrancado nada, ¿no? Eso el juez lo va a interiorizar, decir, ostras, es como, no, es que me has dado un coche o ni siquiera me lo has llegado a dar, me has dado un trozo, no he podido ni arrancarlo. ¿Por qué? Usted no ha podido arrancar el coche. Vamos a analizarlo, ¿no? Aquí el peso del peritaje es definitivo. Una cosa con el proyecto nulo, que ahora lo veremos en la demanda. El proyecto puede ser nulo, pero, por ejemplo, en Dynamics, en Odoo, la versión profesional, y en SAP, yo reutilizar las licencias. Me sigo quedando con las licencias, ya sea del producto o de otros componentes. Entonces en la demanda no voy a poder reclamar el coste de las licencias. Y hay licencias muy caras, como por ejemplo en SAP, ¿no? Bueno, caras o adecuadas a lo que es SAP, pero con un nivel importante de importe, ¿no? Cuantificación de daños. El peritaje debe valorar el impacto económico. Ya empezamos a hablar de euros, ¿no? El coste del proyecto es una parte. Eh, por otro lado, el coste de las licencias. El coste de los desarrollos a medida que me puedan haber hecho. Costes de corrección y otros perjuicios. Por ejemplo, he puesto una persona de cada departamento y en total suman 1.500 horas de mi equipo interno, yo soy el cliente, por ejemplo, y he dedicado 1.500 horas a este proyecto. Tu partner me has hecho invertir 1.500 horas de mi equipo que las hemos tirado a la basura. Obviamente, yo en mi informe pondría 1.500 horas a un coste medio de tanta hora, suma tanto, ¿vale? O no, ya habíamos hablado del partner. Había contratado 300 horas a tantos euros, pero yo puedo demostrar, y he demostrado, que el partner no es que haya echado 300, es que ha echado 600, o ha echado 400 o 500. Hay un exceso de horas echado por el partner. Vamos a analizar por qué hay ese exceso. ¿Ok? Errores habituales en litigios de RPs. No contar con el perito especializado. Esto es fundamental. Basar la defensa solo en contrato, falta de evidencias técnicas o mala interpretación del problema. Un informe pericial debe ser claro, estructurado, basado en evidencias verificables y comprensible para un juez no técnico, lo comentábamos antes. Y la capacidad de defender, de poder expresarse en sala judicial para que el juez lo entienda, es fundamental. Eh, Cuando digo basado en evidencias verificables, eh, al 99%. Quiero decir, a veces, no, al 90%. A veces yo sobre todo trabajo dos temas, ¿no? Uno sería mi propia experiencia en RPs. Oye, pues si el cliente, si el partner no ha desarrollado esta funcionalidad, que es absolutamente necesaria, la funcionalidad de aduanas que estábamos hablando antes, el partner no ha tenido en cuenta que para pasar la aduana necesita unos documentos que el cliente ya le dijo y no los ha desarrollado, pues obviamente, aunque esto no esté en el documento de requisitos, pero es que este cliente es internacional. ¿Cómo no va a tener multimoneda este producto? Es algo muy exagerado esto, ¿no? Pero a veces te basas en tu experiencia y dices, oye, pues es que en distribución los productos perecederos deben de tener lote y caducidad. ¿Cómo no puede ser que se esté gestionando los lotes y caducidad en este RP?
Es que no puede ser. Entonces, ¿hacía falta que realmente el cliente le dijera yo fabrico pasteles y necesito lotes y caducidad? ¿Tenía que estar por escrito eso? Si usted, partner, era experto en distribución de alimentación, ¿cómo puede decir ahora que nadie le ha dicho que tenía que haber lotes y caducidades, no? Bueno, eso es un ejemplo. Y por otro, a veces y muy puntualmente, el cliente nos dice, oye, es que esto no tengo nada que lo demuestre, pero esto me lo dijo en una reunión. Entonces lo que hacemos es, esa persona va como testigo una hora antes, yo soy el último, siempre. El perito es el último. Entonces, él va como testigo, el testigo sí puede decir las cuestiones sin tener que demostrarlas, y yo digo, esta persona me ha dicho que pasó esto, pero no lo puedo demostrar. O simplemente, según me comentan, tal día ocurrió esto. ¿Vale? Lo dejamos escrito ahí, que el juez entienda y decida si eso realmente era verdad o no, ¿no? Porque no lo he dicho, en un juicio obviamente están las testificales. Las testificales son los testigos que van de cada parte y otros expertos que van a hablar del proyecto, ¿no? El peritaje como herramienta estratégica. El peritaje no solo sirve para juicio, no solo sirve para juicio, lo hemos hablado, sino también para negociación, mediación. Yo siempre digo, puedo ayudaros en la mediación. Yo soy mediador civil y mercantil. Entonces, si necesitáis intentar mediar, yo os puedo ayudar. Esto es muy importante, una sentencia histórica de la Audiencia Nacional, fijaros que dice, así pues, en estas situaciones, esto lo decía el juez, es vital contar con los servicios de un perito informático colegiado, es decir, un perito titular según el artículo 457 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que atribuye únicamente la titularidad a los peritos que han cursado estudios universitarios en su materia y la no titularidad a los que no, al objeto de poder argumentar con la mayor firmeza y siempre desde el mejor punto de vista técnico que solo puede proporcionar un profesional colegiado. Que el primer análisis no fue llevado a cabo siguiendo los protocolos de informática forense y que por tanto la prueba está alterada y la cadena de custodia rota. ¿Esto qué quiere decir? Lo que viene a decir aquí es lo que os he dicho al principio. Cuando vayáis a contratar un perito de SAP, que pertenezca a la asociación de SAP, que tenga conocimientos de SAP, que tenga experiencia en SAP. Voy a contratar de Dynamics, pues que esté certificado en Dynamics, que conozca Dynamics, que haya, por ejemplo, yo he sido consultor de Navision en mis tiempos de juventud, que pertenezca a la asociación de Odoo, que conozca Odoo, que haya estado en juicios de Odoo. Y lo que dice al final, que la prueba está alterada de la cadena de custodia, es algo que no he nombrado hasta ahora, y es, cuando nosotros tenemos que probar, por ejemplo, probar el sistema, el RP, oye, sí, el RP lo tenemos, sí, vamos a probar el RP. Para probar el RP tenemos que garantizar que el RP que tenemos delante es el mismo que se quedó cuando terminó la relación y no ha sido alterado después. Para esto, claro, hay que basarse en copias de seguridad, en fechas de modificación del código fuente, fechas de modificación de la base de datos, porque si no, cuando vayamos a juicio, la otra parte puede decir, ¿usted se ha asegurado que este código fuente de Odoo no ha sido alterado y terminado porque sus pruebas han funcionado, pero no? ¿Usted se ha asegurado que funciona ahora, hoy, porque el programador lo ha modificado desde que el cliente le demandó? ¿No? Lo entendemos esto, ¿no? ¿Vale? Eh, Voy a explicaros tres ejemplos de resultado, ¿no? De juicio. No, aquí no voy a nombrar por privacidad, no voy a nombrar qué RP había, porque son casos completamente reales y además, eh, eh, digamos, por secreto profesional, ¿no? Implantación defectuosa con ejecución parcial del sistema. En este primer supuesto se analiza una implantación RP en la que el sistema fue desarrollado e implantado de forma parcial, llegando incluso a entrar en funcionamiento en entorno productivo. Esto es un caso real, ¿eh? Si bien presentando deficiencias relevantes en módulos críticos en la cadena de datos. Este hecho resulta especialmente significativo desde el punto de vista jurídico, ya que la existencia de un cierto grado de operatividad del sistema impide considerar que el proyecto sea nulo. Es parcialmente bueno, orientando el análisis hacia un escenario de cumplimiento defectuoso. En este contexto, se acredita que el cliente, ante las carencias del sistema, se vio obligado a contratar un segundo proveedor para completar el proyecto y terminarlo. Esto es muy típico, generando costes adicionales.
Este tipo de situaciones exige un análisis exhaustivo de los entregables funcionales, los módulos implementados, la coherencia del customizing, de la personalización, la trazabilidad de incidencias y la adecuación del sistema a los requisitos. Las incidencias, muchas veces tenemos una lista de incidencias del proyecto, muchas veces. Y esto es fantástico, porque si tenemos una lista de incidencias, tanto podemos analizarlas. Hay un concepto que se denomina sustancial. Es decir, hasta qué punto una incidencia es sustancial. Cuando una incidencia puede ser sustancial o bloqueante, no porque y no siempre en el mismo entorno y contexto. Quiero decir, si yo no puedo imprimir un albarán de entrega, a lo mejor para mí no es tan importante, pero cuando yo estoy en la industria cárnica, es vital que ese albarán vaya acompañado a la alimentación, ¿no? Entonces, muchas veces cuando tenemos ese listado, ese gira, ¿no? de problemas que han habido, yo siempre digo al cliente, yo necesito sentarme contigo, ya sea el partner o con el cliente, y que me expliques cada incidencia, cómo de grave es para este proyecto. Porque a lo mejor este proyecto, una incidencia que le pone una puntuación del 1 al 4, 1, no es importante, y la misma incidencia para otro proyecto es un 4. Yo puedo intuirlo, yo puedo decir, vale, si esto es una empresa cárnica, caso real también, esta incidencia es gravísima, porque claro, si las caducidades no sé tal, pues esto es gravísimo, pero a lo mejor no es tanto, porque resulta que es un producto de larga duración y no es tan perecedero, yo qué sé, el cliente es el que nos tiene que guiar, ¿no? El tribunal en este tipo de supuestos tiende a estimar parcialmente, una estimación parcial que se llama. El juez dice, estimo parcialmente las pretensiones del cliente, que es el que demandaba, cuando se acredita que el sistema no cumple con las funcionalidades esenciales pactadas, especialmente en lo relativo a los costes adicionales asumidos. Sin embargo, se observa una tendencia clara a rechazar aquellas reclamaciones que no se sustentan en una prueba objetiva suficiente, particularmente en lo que respecta al lucro cesante. Es decir, el lucro cesante, todo lo que el cliente no ha podido desarrollar en su negocio habitual porque ha estado dedicando a esto, ¿no? Más o menos, no es 100%, pero algo así, cuya acreditación exige un nivel probatorio mucho más exigente. Se pone de manifiesto que los elementos probatorios más valorados son aquellos que permiten evidenciar de forma objetiva el incumplimiento, como la documentación. Vale, perfecto. Nos encontramos ante un supuesto claro de cumplimiento defectuoso, donde la existencia de la ejecución parcial y cierto grado del uso del sistema excluye la nulidad. Perfecto. Responsabilidad compartida y relevancia de la conducta del cliente. Segundo juicio, segundo ejemplo, jurisprudencia, que le llamo jurisprudencia 2. Caso absolutamente real. En este segundo supuesto se analiza un proyecto RP en el que el sistema fue implantado y utilizado durante un periodo prolongado. Lo que os decía. Yo he ido, por ejemplo, en Odoo. He llegado a clientes ¿no? que lleva año y medio trabajando y ahora dice que es que me demanda porque no, porque, bueno, alega una serie de cosas. Oiga, si usted lleva año y medio trabajando con Odoo, ¿qué es lo que le falla? No, es que me falla la impresión de aquí y el cálculo de no sé qué. Mira, eso no puedes, no es un proyecto que podamos decir, oiga, no me ha servido nada, ¿no? Si bien con incidencias y limitaciones que dieron lugar a un conflicto. A diferencia del caso anterior, aquí adquiere especial relevancia la conducta del cliente en el desarrollo del proyecto, en este caso concreto, no es que sea genérico, introduciendo al tribunal un análisis más amplio que trasciende la mera valoración técnica. Se acredita que determinadas decisiones adoptadas por el cliente, tales como el arranque del sistema en condiciones no óptimas, la falta de formación de los usuarios o la contratación de un soporte limitado, tuvieron un impacto directo en el resultado final del proyecto. Y aquí hago una explicación. Claro, muchas veces el cliente dice, oye, ¿qué me vas a cobrar en el arranque? No, 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 no estés aquí 4 semanas. Con que estés una me vale. Por un tema de reducir costes. Esto ha ocurrido. Pues el partner no puede pegarle un tiro al cliente y decir, no, ya, vamos a estar aquí 4 semanas. Eso es lo que está diciendo ahí. Eso nos ha ocurrido en algunos juicios. Este tipo de circunstancias son especialmente relevantes en entornos RP, donde la implantación requiere una participación activa y coordinada de ambas partes, claro. O, por ejemplo, en las UATs de SAP, ¿no? Oye, los clientes han firmado que funciona y hemos arrancado y esto empezó a fallar por todos lados, pero no habías firmado que tú habías hecho las pruebas y que te parecían correctas, con matices, pero esto podría ser así, ¿no? El tribunal en este contexto introduce el concepto de responsabilidad compartida, desestimando parcialmente las reclamaciones. El juez a lo mejor dice, pues mira, si el cliente le ha pedido 100.000 euros, pues al final que le pague 30.000 y se acabó, ¿no?
al considerar que no se puede imputar al proveedor la totalidad de los problemas detectados. Asimismo, el hecho de que el sistema haya estado en uso durante un periodo significativo refuerza la idea de que no existe un incumplimiento total. Correcto. Este enfoque implica que la valoración judicial no se limita al análisis del software, sino que abarca la gobernanza del proyecto en su conjunto. Claro, porque un proyecto RP trabajan los dos conjuntamente, incluyendo la gestión de incidencias, la validación de entregables, etcétera. Ojo, trabajan conjuntamente, pero cada uno tiene sus responsabilidades. El cliente tiene que trasladar bien sus requisitos y el partner tiene que implementar bien los requisitos. Y tiene que además, ya hemos hablado, ¿no? Contrato, oferta. Este tipo de casos exige una reconstrucción detallada de la cronología del proyecto. Yo, como lo que os decía antes, yo muchas veces digo, cuéntame toda la película. Antes de que te contratan, ¿qué ha ocurrido? Vamos a dibujar un timeline. No, ahora en serio, vamos a dibujar todos los hitos. ¿Qué hitos han habido? ¿Qué importancia han tenido? ¿Qué emails hay asociados a esos hitos? ¿Vale? El perito debe analizar tanto los aspectos técnicos como los organizativos, como lo hemos hablado. La responsabilidad no es automática ni unilateral. Perfecto. Esto no vamos a seguir más. Tercer juicio. Incumplimiento total y resolución contractual. En este tercer supuesto se analiza un caso en el que el sistema RP no llegó a funcionar en ningún momento de forma adecuada. O sea, se arrancó pero no funcionó, presentando una inoperativa total que impidía su uso por el cliente. Este sería el típico ejemplo que os he puesto antes, donde se arrancó, había 600 incidencias en 4 semanas y el cliente llevó a juicio al partner. A diferencia de los casos anteriores, aquí no existe ningún grado de aprovechamiento. No sé que que en un mes yo no puedo funcionar con esto. Ni explotación operativa, ni reutilización de desarrollos, lo que configura un escenario de fracaso absoluto del proyecto. El sistema no cumple con las funcionalidades esenciales pactadas y no permite ejecutar los procesos básicos del negocio. A lo mejor porque excesiva personalización, código Z que se llaman SAP y los procesos los he roto. Los procesos que ya funcionaban en el estándar, lo que constituye un incumplimiento grave de las obligaciones contractuales. Los tribunales tienden a declarar la resolución del contrato, reconociendo el derecho del cliente a ser indemnizado por los daños sufridos. Fijaros que no dice la restitución económica del proyecto, sino también por los daños. Ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, costes directos asociados al proyecto fallido. La clave en este tipo de pronunciamientos reside en la capacidad de demostrar que el sistema es completamente inoperativo y que no cumple en absoluto en lo esencial, ¿no? Lo que también se dice esencial. El proyecto esencialmente cumple con lo que se ha contratado, es lo que se pregunta al juez. Dice, ¿esto cumple esencialmente? ¿Estamos hablando de incidencias puntuales o es la esencia del proyecto, ¿no? En estos escenarios, el perito, claro, es determinante, ya que acreditar de forma objetiva la inoperatividad del sistema, analizando aspectos de la disponibilidad, la ejecución de los procesos. Aquí faltaría añadir la lista de las incidencias y la ponderación de esas incidencias. Lo que hablábamos antes de incidencias bloqueantes o sustanciales, ¿no? Estamos ante un supuesto de incumplimiento total donde la inoperativa, lo hemos hablado. Conclusiones. Y esto lo puse porque me parece súper interesante, de si el proyecto es fallido nulo o no nulo. Esto es muy importante, porque muchas veces aquí está la clave de una indemnización potente o no. La existencia del uso del sistema suele excluir la nulidad. Lo entendemos, ¿no? La indemnización requiere una acreditación objetiva de los daños. Claro, yo necesito objetivamente, por ejemplo, a veces hemos hecho gráficas de cómo normalmente los pedidos que sacaba el cliente iban en una franja y por el arranque del proyecto han caído o habían picos y estaba clarísimo. Es muy visual. El juez va a decir, mira, en el periodo del arranque mire todo lo que pasó con los pedidos. Era imposible trabajar. Eso es muy gráfico, ¿no? La responsabilidad puede ser compartida entre proveedor y cliente, claro. El análisis... em, a veces hay que ser prudente, porque no por decir, yo soy aquí el mejor perito y vamos a ir a por él. No. O sea, vamos a poner solamente lo que realmente sea verdad, lo que podamos defender, ¿no? En el peritaje. Porque a lo mejor también ha pasado que incluyes algo porque el cliente, no, es que quiero que pongas esto, Y luego eso se nos vuelve en contra. ¿No? Ahora no me viene mucho a la mente, pero eso nos ha pasado. El análisis debe abarcar tanto aspectos técnicos como organizativos.
La cualificación del perito es determinante para el éxito del procedimiento. Claro, ya lo hemos hablado. Por tanto, vale, y si a mí me llevan, yo soy un desarrollador, una empresa de partner, eh, pero bueno, el proyecto son 20.000 euros, 50.000, 100.000, 200.000. No, porque lo normal es que si eres partner te van a demandar por los costes de consultoría, los 200.000. Los costes de licencia si es que el proyecto es nulo y yo no voy y no puedo demostrar que el cliente va a sacar fruto de esas licencias. ¿Por qué? Claro, aquí hay otro tema. No, es que el proyecto iba a durar un año. Esto es que me viene a la mente porque es el caso que estoy llevando ahora. Ha durado 3 y el cliente ha estado pagando licencias de SAP o licencias de Dynamics o licencias de lo que sea durante 3 años. Y ahora me va a decir que yo le devuelva los 3 años de licencias. Y ojo, que en SAP eso es mucho dinero. Bueno, bien, en todos, ¿no? Costes de equipamiento, ¿no? Es que yo he tenido que invertir, yo tengo 150 tiendas, caso real, y yo he comprado aquí un equipamiento, impresoras, TPVs y todo para adaptarse a este proyecto y ahora lo tengo que tirar, porque no vale para otro proyecto. Un caso un poco extremo, pero podría pasar. Dolo. Dolo, ¿realmente el partner ha actuado de forma que me quería engañar? Por ejemplo, me ha dicho que arrancaba con el equipo humano experto para mi proyecto, pero me he dado cuenta y porque yo me he enterado, caso real este, año 2020, había un ERTE donde los trabajadores del partner trabajaban a tiempo parcial y algunos ni siquiera trabajaban por el COVID y todo esto, y eso me lo había ocultado maliciosamente. Caso real esto, ¿eh? Lucro cesante. Oye, el cliente ha dejado de ganar un dinero o de a percibir a consecuencia de un daño causado. Oye, es que yo no he podido optar a proyectos o a clientes de tal país porque yo me esperaba tener el RP en un año y ha tardado 3 años y he perdido esa oportunidad de negocio por usted, partner. Cuidado porque al final sumas todo esto y bueno, pues suma una cantidad que no es la del proyecto original. Bueno, lo hemos ido hablando. Aquí tengo una tabla donde, bueno, pues cuestiones que a veces desde el cliente se hacen mal y cuestiones que a veces se hacen mal desde el partner. Lo hemos ido hablando, ¿no? Desde el cliente, bueno, es una que no hemos hablado, no tener un responsable interno adecuado. Esto me recuerda a un proyecto también de SAP que ganamos porque pudimos demostrar, entre otras cosas, más cosas, pero que el cliente no había puesto a la persona adecuada a dirigir el proyecto. Lo pudimos demostrar. O, por ejemplo, el partner subestimar la complejidad del proyecto. No voy a entrar mucho más porque lo hemos ido comentando y ya vamos justito de tiempo. La discusión también, que es un contrato de arrendamiento de obra o de servicio. Esto es más un tema del abogado, pero también a veces los peritos lo utilizamos, ¿no? Oye, ¿se ha comprometido el partner a un resultado final o me estás contratando horas para que yo desarrolle todo lo que me pidas y cuando se acaben las horas continúo con otra cosa y negociamos otras horas? No es exactamente así, pero va en esta línea, ¿no? Perdón, se me ha se me ha repetido. Garantía versus mantenimiento. Lo hemos hablado antes. Siempre, muchas veces, cuando arranca el proyecto y hay muchas incidencias, estamos en una discusión. El partner dice esto es mantenimiento y no puede aplicarse a garantía y el cliente dice no, esto es garantía, no es mantenimiento. Porque la garantía no tiene coste y el mantenimiento sí. Bueno, vale, lo hemos hablado antes. Cuidado con los acuerdos vinculantes. Muchas veces firmamos cosas que luego decimos, ostras, ¿cómo hemos firmado esto? ¿Vale? ¿Cómo hemos firmado que, que si no le respondo en menos de 48 horas se da por validado el BBP? ¿Quién ha firmado esto? No, pues que esto se puso, porque tal, ¿vale? Y bueno, hay una serie aquí de tips que tengo, que sepa, ya sabéis, no existe ningún RP libre de fallos, ninguno del mundo. Las curvas de fallos nos vienen a decir que en forma de bañera, sobre todo hay muchos al principio y caen
abajo y luego hay picos cuando hay actualizaciones, ¿no? Más o menos. Eh, Normalmente un RP estándar está más o menos libre de errores, pero siempre tiene, ¿ok? Eh, Cuidado lo que hemos hablado de la cadena de custodia de las copias de seguridad. ¿Cómo debería de funcionar? Lo hemos hablado. Los BBPs y las UAT son fundamentales, pero no lo son todo. Em, Respecto de la ciberseguridad, cada día más, ¿qué pasa si al proyecto que me has, RP que me has instalado, entra un hacker y me hace alguna actividad maliciosa? Caso real. Se le instala un cliente Odoo en sus servidores del cliente. Entra un hacker y le roba todos los pedidos y toda la información del cliente, si se la borra. ¿De quién es la responsabilidad? Pues como no esté bien descrito esto, claro, todos vendremos a decir, bueno, pues de los servidores, ¿no? Ya, pero es que ese servidor yo lo puse para que ellos lo configuraran en el partner. Yo soy experto en distribución de fruta. ¿Qué me viene usted a contar? Y esto, el juez dice, bueno, pues si este señor es experto en distribución de fruta y este señor es el informático, pues a lo mejor el tema de la ciberseguridad tenía que haberlo dicho este señor de aquí, ¿vale? Esto es complejo, ya sé que lleno de matices. Usabilidad multinavegador, multidispositivo. En una empresa de fabricación de pastelería tuvimos, yo iba de parte del cliente ahí y pudimos ganar porque, claro, en el almacén el proyecto de Odoo en aquel momento no era usable en dispositivos táctiles. Estoy hablando de hace unos cuantos años. Pues esto fue un problema, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si hay múltiples partes? Porque hemos hablado que hay parte y cliente, perdón, partner y cliente, pero no siempre es así. A veces hay un integra, hay otra, por ejemplo, un proveedor de EDI. O a veces hay un proveedor de no sé qué plugin que permite el reconocimiento OCR, pero luego no funciona y no puedo reconocer las facturas. ¿De quién es la culpa? O que no llega a tiempo tal versión. ¿Vale? Se ha incluido funcionalidades y alcances diferentes al pactado, lo hemos hablado. El cliente ha podido utilizar y ha sacado beneficio, lo hemos comentado. Problemas en la velocidad de respuesta, fundamental, lo hemos hablado. Hemos cortado unilateralmente el acceso al partner. Ojo con esto. Claro. Y eso me pasa en los 4 peritajes de SAP que llevo en este momento y en los 2 de Odoo. ¿Qué ocurre? Muchas veces el cliente pues se calienta, con confianza lo digo, ¿no? Y yo lo entiendo. Pues al final dice, oye, es que no estoy de acuerdo con lo que está haciendo el partner, no me fío lo que sea y le corto el acceso porque ya termino con él. Ya, pero esto cuidado, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo primero mandando un burofax, tal, que el abogado nos guíe, si ya hay un perito que nos dé instrucciones, perfecto, porque si no el partner a decir, oye, señor juez, a mí es que me ha impedido el acceso, yo no he podido terminar el proyecto. Dice que hay unas incidencias ya, pero es que yo las iba a resolver, ¿vale? Esto supongo que os habrá pasado, a lo mejor. Bueno, espero que no. ¿Se ha incluido modificaciones en personalizaciones? Claro, demasiadas personas. Código Z en SAP, .NET, Odoo, tal. ¿Quién, cómo y quién gestiona las incidencias? ¿Son excesivas, bloqueantes o sustanciales? ¿Eran responsabilidad de las UAT? ¿Se asignan siempre como high priority? Un clásico. Poner todas como high priority. ¿Se mezclan las incidencias de otros sistemas? ¿Se mezclan incidencias de mantenimiento, garantía o cambios de alcance? ¿Se dio acceso al panel en la totalidad de incidencia o solo a un listado? Esa última pregunta nos ha ocurrido en algún proyecto, porque no, es que el cliente tiene su propia herramienta de Jira y a mí solo me daba un Excel donde, por ejemplo, no estaban las imágenes de los problemas. Esto, caso real, nos ocurrió. Se ha firmado un contrato adecuado, lo hemos hablado. Bueno, gestión de la calidad. Aquí he puesto una serie de ejemplos, también de otros juicios, de bodegas, de salud que he llevado, pero yo creo que más o menos lo hemos ido hablando prácticamente todo. ¿Vale? Cantidades de las demandas, condenas aproximadas. Bueno, hay diferentes aquí. Y bueno, por terminar, una frase que me gusta, la verdad es aquello que podemos demostrar. Cuando un proyecto RP fracasa, la clave no está solo en lo que ocurrió, sino en cómo se demuestra. A lo mejor yo puedo tener la razón, pero si no puedo demostrarlo, tengo un problema. El peritaje informático especializado es el elemento que convierte un problema en una posición jurídica defendible. Nada más.